Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante de Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. En este canal hacemos exégesis, hacemos hermenéutica, exponemos temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Bueno, mis hermanos, en esta ocasión quiero tocar un tema que ciertamente me parece importante. Como saben, este canal busca de alguna manera unificar, lejos de dividir. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, aquí no atacamos a ningún tipo de cristianismos o a los hermanos de raíces hebreas, ni mucho menos, sino tratamos de encontrar los puntos en común. En mi opinión, pienso que es un equilibrio el que nosotros debemos tener. Digo esto, digo esto porque, como muchos sabemos, de alguna manera hay algunas personas que dicen que se tiene que guardar la Torá, hay otras personas que dicen que no se tiene que guardar la Torá, pero yo pienso que los extremos son malos. Es decir, la Torah es buena si se usa legítimamente. Guardamos los mandamientos, claro que sí. Estudiamos la Torah, por supuesto que sí. Pero sin llegar al punto de judaizar, sin llegar al punto de imitar rabinismos y después imponer tradiciones como si fueran mandamientos del Creador. Lo que también es verdad es que por otro lado hay algunos cristianismos que lastimosamente viven, digamos, en una anarquía. Yo he escuchado algunos que dicen que incluso no se tienen que guardar ni siquiera los 10 mandamientos, lo cual es peligroso. Es peligroso porque esto nos lleva a tener una vida desordenada. Entonces, vamos a ver en este video, mis hermanos, qué es el concepto de la fe, el verdadero concepto de la fe, bíblicamente hablando. Porque bueno, hoy en día esta palabra o este concepto de fe me parece que también ha sido un poco distorsionado. Hay personas que piensan que tener fe es solo creer y ya. Sin embargo, para los hebreos, el concepto de tener fe es algo mucho más profundo. Tiene que ver con mostrar una fidelidad. Así es que quiero que veamos este escrito que hice, mis hermanos. Quiero que lo vayamos leyendo juntos porque, ciertamente hay una diferencia entre lo que es fe, conforme lo entiende el mundo, y lo que es fe, conforme la Escritura. Así es que, bueno, sin más, quiero que vayan leyendo conmigo, mis hermanos, el verdadero concepto de la fe y la esperanza en la que fuimos salvados. En la Escritura no aparece la frase: "El justo por la fe vivirá". Esto solo es una muy mala traducción de las Biblias convencionales. El texto hebreo no dice eso. Este texto está en Habacuc 2:4 y ciertamente el Nuevo Testamento hace alusión a este texto. Pero vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver lo que realmente dice el texto desde el hebreo. Es muy interesante y obviamente a la luz del Mesías, a la luz de Yeshua, de Jesús, podemos entender esto de manera aún más profunda. El texto hebreo de Habacuc 2:4 dice: "El justificado en fidelidad suya vivirá". ¿Por qué estamos diciendo esto? Dice: "Betzadik be amunatov heye". ¿Por qué Sadik es justificado aquí? Porque así fue utilizada la raíz Sadak y su derivado Sadik en el famoso Isaías 53, mis hermanos. Un contexto dedicado completamente al sufrimiento del Mesías, por el cual muchos fuimos justificados, según el texto hebreo de Isaías 53. El texto hebreo de Isaías 53 dice: "Desde la aflicción de su alma", dicen algunas traducciones, "de su existencia, de su garganta", dice literalmente el texto hebreo, "quedará satisfecho. En su conocimiento justificará justo mi siervo para muchos". Y dice el texto hebreo: "Bedaeto yatzik tzadik
Abedi Larabim. Aquí podemos analizar que el hebreo tzadik está en conjunto en un mismo texto junto con su raíz sadak, y que este versículo se utiliza para la justificación de muchos, y las iniquidades él soportará, y que su conocimiento justificará a muchos. Y de hecho en hebreo dice, en su conocimiento justificará justo mi siervo para muchos. Es interesante. El primer dato importante es que tzadik, que significa justificado, se diferencia de la raíz yashar. Atención a esto, mis hermanos, que significa justo, refiriéndose a aquel que practica la justicia, aquel que vive una vida recta. La raíz yashar, como este famoso libro que luego traducen hacer, en realidad no traduce hacer, no se dice hacer, se dice yashar, y la raíz yashar significa justo. Es aquel que practica buenas obras, alguien recto, alguien que vive en rectitud. Mientras que tzadik, a la luz del Mesías, atención a esto, se entiende como justificado. Vamos a ver unos ejemplos de yashar o de justo. Atención para que veamos cómo son dos palabras distintas, tzadik y yashar. El texto hebreo del Salmo 7:10 dice, escudo mío junto con Elohim, Magini al Elohim, salva justos de corazón, Moshiach Yisrei Lev. Aquí queda demostrado que la raíz yashar significa justo, porque el Salmo 7:10 utilizó el plural Yisrei, que significa justos. No dice tzadikim, atención a eso, y que proviene de la raíz yashar, que significa justo. Otro ejemplo de yashar o justo lo vemos en el texto hebreo de Miqueas capítulo 7, versículo 2, que dice, desapareció el piadoso de la tierra. Abad Hasid min haaretz. Y justo en el hombre no hay. Be Bashar be Adam Ain. Aquí nuevamente encontramos la raíz yashar para referirse a un justo, a diferencia del hebreo tzadik, que a la luz del Mesías significa justificado. Y vamos a ver más adelante por qué decimos a la luz del Mesías. Por esta razón, el contexto de Habacuc 2, 3 y 4 hace una diferencia entre el justo o yashar y el justificado o sadik. Así lo demuestra el texto hebreo de Habacuc 2, 3 y 4, que dice así, lo más literal posible. Porque además la visión es para el tiempo señalado y pronuncia para el fin, y no miente. Aunque se retrase, espera en él, porque venir vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, no es justa su alma en él, su garganta en él, su nefesh en él. Recordemos, es que para los hebreos el concepto de alma que se tiene en Occidente es muy diferente a lo que ellos entendían con la palabra nefesh. Por eso a veces se traduce literalmente garganta, porque eso significa en lo literal. Es interesante, ¿no? Porque quiere decir alguien viviente, para que se entienda. Pero fíjense, aquí lo interesante es donde dice, he aquí el orgulloso no es justa su garganta en él. Dice, lo yashra nafshov bo. Pero el justificado en fidelidad suya vivirá. Ve tzadik, ve amunatov, heye. ¿Se dan cuenta? Son dos palabras diferentes. Yashra y tzadik. Son dos palabras diferentes. Aquí en este texto se hace una diferencia entre la raíz yashar, que significa justo, y la palabra tzadik, que es justificado. Y esto viene de un contexto donde se anuncia una visión que se debía cumplir, una visión que en su contexto se refiere a la obra que hizo el Mesías por nosotros. Atención, por esta razón, el texto griego del Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice así, el justificado en
mi fidelidad vivirá. Ho, dikaios, mou, pisteus, sisetai, o. Disculpen, no, obviamente no se pronuncia griego, pero aquí el texto griego claramente indica que la visión o la profecía apuntaba a la fidelidad del Mesías. El justificado en mi fidelidad vivirá está haciendo alusión al texto de Habacuc, la carta a los hebreos, pero refiriéndose a la fidelidad del Mesías. Habacuc profetiza que seríamos justificados no por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Yeshua, por la fidelidad del Mesías, porque así lo afirman los textos griegos del Nuevo Testamento. Afirman que somos justificados por la fidelidad del Mesías. Y van a ver por qué estoy diciendo fidelidad y no fe. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el texto griego de Gálatas, capítulo 3, versículo 26, que dice: porque todos somos hijos del Creador mediante la fidelidad del Mesías Yeshua. Ditas pisteus ni Christos Jesus. Así dice en griego. Y así existen varios textos griegos en la carta a los apóstoles que afirman que fuimos justificados por la fidelidad de Yeshua, de Jesús. Por lo tanto, nosotros somos tzadikim, es decir, justos, pero en el sentido de ser justificados. Atención a esto. Y por supuesto debemos de tratar de ser yashar, yeshurun, justos. ¿Por qué? Porque somos justificados. Aquí es donde se empieza a conectar con el verdadero concepto de la fe. Fíjense, otro dato muy importante sobre la palabra yeshurun o jesurún. Cuando leemos en Deuteronomio 33:26, la fama, el nombre, el Shem de Yeshurun, debemos entender que esto proviene de la raíz Yashar, que significa justo. Podríamos decir que Yeshurun en la primera instancia puede significar los justos. Sin embargo, el nombre o fama, el Shem de Yeshurun, el cual proviene de la raíz Yashar, también está compuesta, atención, por las letras Shin y Resh, atención, que componen la palabra hebrea Shar, que significa remanente. Atención a esto, la palabra Yeshurun contiene las letras Shin y Resh y componen la palabra hebrea Shar, que significa remanente. En este caso, Yeshurun se puede entender como el remanente de los justos. Pero además de todo esto, la fama, y digo fama porque Shem en hebreo tiene que ver también con una fama, el nombre, la fama de Yeshurun, que viene de la raíz Yashar, también está relacionado con la raíz Yasha, que significa salvar. Se entiende como Yeshua viene de Yasha, que es salvar, ya que están compuestas por las letras Yud y Shin. Lo único diferente es la finalización de la raíz Yashar, o justo, porque culmina con una letra Resh. Pero por todo lo demás es idéntico a la raíz Yasha, o salvar, incluso en su vocalización. Por lo tanto, podríamos decir que Yeshurun también se puede entender como el remanente salvo o el remanente de los justos. Interesante, ¿no, hermanos? Ahora, ¿cuál es el verdadero concepto de esa fidelidad, de esa fe? No existe, mis hermanos, en el texto griego del Nuevo Testamento, ni ciertamente ni en el hebreo, la palabra creyentes, así de soy un creyente. Eso no existe, mis hermanos. En la Biblia no aparece la palabra creyentes. Los hijos del Creador o herederos de Israel, herederos de las promesas, son, si dice en griego, pistewontas, pistewontas. Disculpen mi pronunciación, hermanos. Y este texto, pistewontas, no traduce creyentes. El texto griego del Nuevo Testamento utiliza la palabra pistewontas, como ven en pantalla, y esto se entiende como exhibidores de la fidelidad o los que demuestran fidelidad.
Esta palabra griega pisteuontas está compuesta por la palabra griega pistos, que significa fieles, y que por supuesto proviene de la palabra griega pistis, que significa fidelidad. Atención, hermanos. Por ejemplo, el texto griego de Primera de Corintios 1:21 no dice creyentes. El texto griego de Primera de Corintios 1:21 dice, el Creador tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los pisteuontas, es decir, a los exhibidores de fidelidad. El texto griego de Romanos 3:23 dice, esta justicia del Creador llega a través de la fidelidad del Mesías hacia todos los pisteuontas. En la Septuaginta, es decir, en el Antiguo Testamento griego, contiene en Números 12:7 la palabra pistos, pistos, y es la misma palabra griega que compone a pisteuontas, exhibidores de la fidelidad. Y en Números 12:7 se utiliza esta palabra griega pistos para llamar a Moisés como un fiel en toda la casa del Creador. La misma palabra pistos que compone pisteuontas, que se refiere entre comillas a los creyentes del Nuevo Testamento, es la misma palabra que se utilizaba para Moisés, para referirse a Moisés en la Septuaginta, que es pistos. Es interesante porque Moisés mostraba fidelidad haciendo mandamientos, siendo fiel al Creador, creyendo en sus maravillas, etcétera, etcétera. Fíjense, mis hermanos, es decir, pistos o pisteuontas equivale al texto hebreo Neemán, Neemán, que aparece en Números 12:7. La palabra hebrea Neemán, atención a esto, hermanos, esto es muy hermoso. La palabra hebrea Neemán se puede traducir como aquel que retiene la educación y proviene de la raíz hebrea amán, que literalmente significa educar, literal, o criar. Atención, pero criar en casa, obviamente, criar con valores, etcétera, etcétera. En el sentido de criar en casa, educar a las personas, educar al hijo, por ejemplo, porque para eso fue utilizada la raíz amán alrededor de la escritura, en otros textos. La palabra hebrea emuná, por otro lado, atención a esto, también deriva de estas palabras hebreas Neemán y Amán. La palabra emuná está compuesta por el hebreo emetz, que significa verdad o una verdad inmutable. Y esta palabra emetz también proviene del verbo amán, educar. ¿Se dan cuenta? La misma palabra emuna, la misma palabra pistos en griego, que sería neman, fidelidad, emuna, aman, que significa educar. Todo esto tiene que ver, está relacionado. De hecho, también la palabra amén tiene una relación con todo eso. Por eso no hay que decir amén a cualquier cosa. Fíjense, también del hebreo emuná se derivan palabras hebreas como imun o en plural emunim, y esto se puede traducir como aquellos que conservan o retienen la verdad inmutable. Por lo tanto, la palabra hebrea emuná puede traducirse en primera instancia como fidelidad, pero también educarse en la verdad, emet, es decir, educarse en el Mesías, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Atención a esto, mis hermanos. Fíjense, otra cosa muy interesante. Un ejemplo de emunim lo podemos ver en Proverbios 13:17. Recuerden, hermanos, todas estas palabras están relacionadas. Emuná, Amán, Emunim, etcétera, etcétera. Fíjense, Proverbios 13:17 dice, el mal mensajero acarrea maldad, pero el Sir Emunim, restauración. Es decir, aquel que conserva la verdad o conserva esa educación en la verdad acarrea
restauración. Fíjense, algo más para agregar, hermanos. La Torá, en Números 20:12, utiliza la palabra hebrea gemantem, y esto significa exhibir fidelidad. Esta palabra hebrea, gemantem, también tiene como verbo la palabra hebrea amán. Atención, el texto hebreo de Números 20:12 dice así: y dijo Yod-Heh-Vav-Heh a Moisés y a Aarón, debido a que no exhibieron la fidelidad, ahí aparece esta palabra, gemantem, para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel. Es decir, la palabra gemantem o exhibir fidelidad también está conectada con todas las palabras hebreas que derivan del verbo amán, desde la palabra emuná hasta la palabra emunim y todas las palabras hebreas ya mencionadas que provienen del verbo amán, que es educar. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, recuerden, hermanos, que ustedes no son unos simples creyentes, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Ustedes son pistebontas, es decir, exhibidores de la fidelidad. Ustedes son nemanim, es decir, los que retienen la educación en la verdad. Ustedes son emunim, es decir, los que conservan, los que retienen la verdad. Cuando el texto hebreo y el texto griego dicen el justo por mi fidelidad vivirá, se debe entender que no es por tu fe, no es tampoco por tu fidelidad, no es por lo que tú sientes, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú pienses, todo lo contrario. Esto es única y exclusivamente por la fidelidad de aquel que te ha hecho nacer de arriba, por la fidelidad de aquel que te ha hecho volver de la muerte a la vida por medio del sacrificio y la resurrección, como vemos en Romanos capítulo 6, 2 al 13. Cabe recalcar, hermanos, que la Biblia no dice nacer de nuevo. La Biblia no dice que hay que nacer de nuevo. El texto griego que aparece es Yenao Anotzen y significa los generados de arriba, los nacidos de arriba. ¿Se entiende? Del cielo, para que se entienda. Nacidos de arriba. Dicho todo esto, mis hermanos, ahora ya nos podemos preguntar qué es la fe, qué es la fidelidad. El texto griego de Hebreos 11:1 dice así: la fe, la fidelidad, es la esperanza de lo que se espera, la confianza o la demostración de lo que no se puede ver. Aquí la escritura utiliza otra vez el texto griego pistis, que literalmente traduce fidelidad, y también leemos el griego pisemenón, pisomenón, pisomenón, que traduce como esperanza o esperanzado. Pero, ¿cuál es la esperanza? ¿En qué estamos esperanzados? Romanos 8, 23 y 24 dice que la esperanza que tenemos que es la redención de nuestro cuerpo en el día de la resurrección. En esta esperanza fuimos salvados. Así está escrito en Romanos 8, 23, 24, que dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, mientras esperamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, la transformación, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Tenemos la esperanza de que nuestro cuerpo será transformado y restaurado en el día de la resurrección, transformados en un abrir y cerrar de ojos, y aguardamos o esperamos pacientemente esa redención. El contexto bíblico es celestial, ya lo hemos dicho muchas veces en este canal, mis hermanos. Fíjense, dice Hechos 24:15. Tengo en el Creador la misma esperanza
que estos hombres profesan, la esperanza de que habrá una resurrección de justos e injustos. Esto es como lo que dice el libro de Daniel. Algunos serán resucitados para gloria, otros para confusión. Dice Tito 1:2, nuestra esperanza es la vida eterna. Dice Tito 2:13, aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Mesías y nuestro Salvador. Dice Hechos 26:6 al 8. Y ahora me juzgan por la esperanza que el Creador le hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo clamor día y noche a nuestro Creador. Y es por esta esperanza, oh Rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece increíble que el Creador resucite a los muertos? Primera de Pedro 1:3 al 5. Nos han regenerado mediante la resurrección del Mesías para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible. Tal esperanza está reservada en el cielo para ustedes y a quienes el poder del Creador protege mediante la fidelidad. Esperanza hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los Aharit Hayamim o en los últimos tiempos. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Vida eterna es la promesa. Abraham también tenía esa fidelidad, esa esperanza de que el Creador tiene el poder para resucitar a los muertos, y por cuanto fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, su único hijo, porque sabía que podía ser resucitado por el poder del Creador. Hebreos 11:17 al 19 dice, Moisés no tuvo miedo de la ira de Faraón, consideró que el aprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, y tenía puesta la mirada en la recompensa. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Hebreos 11:35. Y así existen muchos ejemplos de la fe, la esperanza que tenemos en que nuestros cuerpos serán transformados y resucitados, hermanos. Entonces, hemos visto lo que significa, hermanos, realmente tener fe, que básicamente es mostrar fidelidad. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es eso de mostrar fidelidad? ¿Cuál es la promesa que se hace al pueblo y a la humanidad de recibir el Espíritu Santo? ¿Y qué tiene que ver esto con la fidelidad? Fíjense, mis hermanos, les quiero compartir un texto clave, mis hermanos, y es el texto de Ezequiel 36, 25 y 26. ¿Por qué? Porque la promesa del Espíritu Santo, la promesa del derramamiento del Espíritu del Creador que vemos que se cumple en Hechos capítulo 2, no me parece necesario que vayamos a leerlo, creo que todos lo conocemos. Bueno, esa es una promesa mesiánica. El Creador promete que se derramaría el Espíritu de Él mismo en los creyentes, entre comillas, ya vimos, en los fieles. Ahora, eso está en Ezequiel, pero ¿qué significa literalmente que el Espíritu de Dios esté en nosotros? Fíjense, voy a leer Ezequiel 36:25. Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Esto vemos que lo vemos cumplido con Yeshua. Él nos limpia de toda inmundicia y de todo ídolo, porque un ídolo no nada más es un muñequito en un templo, que también, ¿verdad? Eso es un ídolo, pero puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu carro, el dinero. Puedes transformar en ídolo básicamente cualquier cosa que pongas por encima del Creador. A veces hasta nuestros propios pecados o nuestra vida desordenada, a veces los humanos la ponemos por encima del Creador como un ídolo. Bueno,
Aquí dice que esparcirá sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos los ídolos los limpiaré. Y dice este texto que es el texto clave, este y el que sigue. Vamos a leer también el 27. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo, un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto es muy interesante, hermanos, porque aquí donde dice la palabra, perdón, la palabra carne, donde vende aquí de azul abajo, la palabra carne es la palabra basar, basar. Y deriva, hermanos, deriva de basar, pero fíjense qué dice aquí, qué dice abajo, alegres nuevas, buenas nuevas, anunciar, dar, llevar, predicar, traer buenas nuevas, el evangelio, las besorots, las buenas nuevas que están profetizadas en el Antiguo Testamento, se dan en el Nuevo Testamento, las buenas nuevas. Y es interesante que viene de la palabra carne, y es interesante que el Mesías dice, coman de mí, yo soy el pan de vida, ¿no? Comer de su carne simbólicamente significa que aceptarías esas buenas nuevas, ese evangelio. Es muy interesante. Pero bueno, dice, les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y atención, y pondré dentro de ustedes, dice el versículo 27, mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongas por obra. No vamos a profundizar en las palabras hebreas donde traducen estatutos y preceptos, no es la mejor traducción. Dice aquí, donde anden en mis ordenanzas, aquí aparece la palabra hok, que son estos hukim, estas ordenanzas que a veces hasta como que son un poco raras y que a la luz del Mesías se entienden. No vamos a profundizar, ¿ok? Pero bueno, dice que el Espíritu haría que anduvieran en sus hok y en sus estatutos. Aquí la palabra para estatutos, aquí aparece un sustantivo masculino plural absoluto. Aquí, mis hermanos, que son mishpatim, que viene de la palabra mishpat, que viene de la palabra shafat, shafat, que son como defensorías. Los mishpatim, hermanos, los mishpats son parte del compendio de la Torah, las defensorías legales del Creador. ¿Se entiende? Los mishpatim son esas defensorías por las cuales se podía juzgar una persona o, no se, o se podía defender, etcétera, etcétera. Por eso a veces se traduce como juicios o estatutos. No es la mejor traducción, pero sí estas defensorías legales. Es interesante, hermanos, porque según Ezequiel dice que la promesa del Espíritu Santo es quitar del corazón un corazón de piedra y poner uno de carne, quitar de la carne el corazón de piedra, poner uno de carne, para que anduvieran en sus defensorías y las pusieran por obra. Es decir, el Espíritu Santo sí o sí, tarde o temprano, te tiene que llevar a estudiar la Torá, el Antiguo Testamento y poner por obra esas defensorías, por supuesto, en su correcto contexto y a la luz de Cristo, para no caer en judaizar a las personas. Y aparte, el nuevo pacto de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33, vamos a ir a Jeremías, mis hermanos, 31, 31 al 33, pero voy a leer un poco desde, sí, vamos directamente al 31 al 33. Dice, he aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Textos más arriba también dice que se injertarían naciones. Lo voy a explicar en otro video más a detalle, pero bueno, dice, no será como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Adonai. Este tema de los pactos ya lo tenemos explicado en el canal, les súper recomiendo si no lo han visto que busquen estos videos, hay que conocer muy bien todos los pactos para saber a qué se refiere el nuevo pacto exactamente. Dice Jeremías 31:33, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi Torah
en su mente y la escribiré en su corazón. Aquí el texto hebreo dice entrañas, que también el texto hebreo de Ezequiel dice que el espíritu estaría en las entrañas, en el intestino. Eso dice literalmente. Pero bueno, se puede entender como en el corazón, en la mente. Entonces, el Antiguo Testamento dice que en el nuevo pacto de Cristo, obviamente andaríamos de manera natural en sus defensorías, en sus mandamientos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, repito, como lo dije al principio, hay algunas personas que hasta dicen, no, ya para qué guardar hasta los 10 mandamientos. Y yo digo, pues qué miedo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes le encargarían su hijo a una persona que ya de entrada está diciendo, no, ¿para qué guardar los mandamientos? O no, es maldición guardar los mandamientos. Pues yo no dejaría a mi hijo con una persona así, ¿se entiende? Porque, pues bueno, no tiene temor de Dios. Alguien que teme de Dios dice, bueno, por lo menos quiero guardar los mandamientos, a lo mejor voy a caer, a lo mejor voy a tener fallas, a lo mejor hice algo malo, se me salió algo, pequé sin querer o incluso conscientemente no pude, luché contra algo y caí, me levanto. Me explico, tener ese pensamiento de querer hacer bien las cosas, pero necesitamos un parámetro. Y al menos los 10 mandamientos, ya ni siquiera hablamos de otras cosas más. Entonces, cuando tenemos una Torá, una ley, obviamente en el corazón, pero también conociendo la verdad, estudiando la Escritura, estudiando la Biblia, y podemos entender cuál es la voluntad de Dios, y hacemos arrepentimiento, hacemos teshuvá, obviamente tenemos que empezar a mostrar fidelidad. Y se conecta con lo que estábamos hablando al principio, precisamente aquel que muestra fidelidad, hermanos. ¿Se entiende el punto, hermanos? Por eso el Nuevo Testamento dice que debemos ser exhibidores de la fidelidad. ¿Cómo se muestra esa fidelidad? Haciendo los mandamientos, tratando de ser mejores, no para salvarnos, no porque las obras nos regalan vida eterna, no porque Cristo valga menos, como algunos piensan, no, sino por amor a Cristo, porque lo queremos imitar, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, sin caer a extremos, porque hay algunas personas dentro de mesianismos que imitan a los rabinos y andan judaizando a la gente y los mandan circuncidar, sacando de contexto textos del Antiguo Testamento, no conociendo realmente lo que dice el texto hebreo, no conociendo el contexto histórico y bíblico, ¿no? Ya tenemos todos esos temas explicados en el canal. Entonces, eso, mis hermanos, es un equilibrio. No podemos decir, no, la Torah es maldición. No, no es maldición. Seguramente estás malinterpretando el Nuevo Testamento. Hay personas que incluso quieren opinar sobre la Torah o atacar la Torah y ni siquiera la conocen, ni siquiera la han escudriñado. No es lo mismo leer por encima a escudriñar verso a verso. Así como también hay personas que no hacen eso con el Nuevo Testamento. Incluso hay antimisioneros o gente que saca de contexto el Nuevo Testamento y se quieren burlar del Nuevo Testamento, pero no hacen una exégesis y hermenéutica honesta, sino que ya van predispuestos a querer encontrar errores. Entonces, como siempre digo, mis hermanos, y como dice la Escritura, ni a la izquierda ni a la derecha, hermanos, estar lo más centrados posibles. Así que bueno, mis hermanos, esto es todo por hoy. Les pido por favor que dejen un dedito arriba si es que creen que este video les es de edificación, este proyecto les es de edificación. Compartan el video, activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los próximos en vivo que vamos a estar subiendo y de los próximos videos. Déjenme en la caja de comentarios qué opinan de todo esto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Como siempre digo, aquí es válida cualquier opinión, siempre que se haga desde el respeto y la amabilidad. Así es que bueno, les va a aparecer en pantalla una lista de reproducción que no se pueden perder. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.